Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos nuevamente. Este es el tercer día y la última clase de nuestro taller de redacción de tesis en ciencias sociales, organizado por Ciencia del Sur y a cargo del profesor Sergio Morales Inga. Estamos muy agradecidos por su confianza nuevamente y en esta sesión abordaremos el tema referente a la metodología en la redacción de tesis. Es un asunto fundamental, ¿verdad? Para la investigación y para los proyectos de investigación que el profesor Sergio nos va a estar compartiendo el día de hoy. Recordatorios nada más que los certificados y las grabaciones de todas las clases las estaremos enviando por correo el martes y les animamos, como siempre, a participar, a que esto sea interactivo. Es un taller y por lo tanto su participación es clave para que podamos sacarle el mayor provecho. Así que ya toda la palabra, Sergio. Muchas gracias, Daniel, por la producción y la presentación. Voy a compartir pantalla. Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Ahí se ve. Sí, vemos, Sergio, solo falta ver el modo de pantalla completa. Ahí le puse Ahí, pantalla completa. ¿Está? sí. Ok. Mi señal anda un poco lenta, así que si me desconecto de la nada, por favor, espéreme un minuto. No sé qué está pasando justo el día de hoy, justo a esta hora. Pero bueno, esperemos que no haya mayores problemas. Eh, ok, la primera sesión vimos cómo pasar de la idea de investigación al problema para más o menos ir dándole forma y el mecanismo que nos permitía, o bueno, la estrategia que nos permitía darle forma a esta idea era una primera revisión de literatura, mapeo general, ¿no? Como que un primer paso de lo que después vendría a ser el marco teórico, que fue lo que vimos ayer. Creo que la lección más importante del día de ayer fue que el marco teórico es o cumple un rol activo en la investigación, sobre todo en las tesis, que no solamente debe estar encasillado o encerrado en un capítulo, sino que es parte de toda la investigación y debe estar presente en toda la investigación. Entonces lo que vamos a ver hoy, en esta sesión ya final, es el tema correspondiente al marco metodológico, que es también, desde mi punto de vista y también, por supuesto, de los manuales de investigación que estoy utilizando para este taller, también llegan a una especie de consenso. Recuerden que el consenso a veces ocurre en pocos elementos. El consenso de que el marco metodológico es ciertamente importante porque es aquello que le va a dar forma, va a precisar, va a especificar, va a delimitar nuestra investigación. Pero empecemos por algo quizá un poco más fundamental, un poco más básico. ¿Qué significa metodología? ¿Cuál es su rol o su papel en la investigación? Y curiosamente, tal como en el caso eh, del concepto de teoría, recuerden que Bunge dijo que el concepto de teoría en las ciencias sociales estaba muy mal definido, ¿no? Eh, este antropólogo, Carlos Reynoso, sugiere o afirma que el método y metodología son dos de los conceptos más oscuros y peor definidos que existen en la actualidad. Esto en función de que en las ciencias sociales generalmente cualquier cosa lo llamamos un método, lo cual tiene cierto sentido, pero yo diría que no completamente, o quizá no dentro de lo que en el lenguaje científico clásico se entiende como método o metodología. ¿Qué es entonces una metodología entendida en un sentido muy, muy general, claro, ¿no? Porque incluso la metodología es casi una disciplina para muchos, ¿no?
Puede entenderse la metodología o los términos método, metodología como una estrategia o un plan. Básicamente la estrategia de la investigación o el plan que vas a desarrollar en la investigación. También se puede entender como procedimiento o protocolo. Protocolo no entendido en términos de formato, que es, digamos, el término más que más asociamos a la noción de protocolo, pero entendido como una serie de procesos, ¿no? Procedimientos o normas o reglas también. La metodología más estrictamente refiere a cómo se resuelve el problema de investigación. Recuerden que la investigación es aquello que va a responder o solucionar el problema de investigación. Pero aquello que es aquella parte de la investigación, aquella parte de la tesis que es más específica con respecto a la resolución del problema, es el método o la metodología. Y el marco metodológico lo que hace es comprender todos los elementos de metodología. Y una metodología, ya estamos hablando de la tesis, recuerden, una metodología o un método también refiere a un algoritmo, que sí es un término no tan popular. Pero un algoritmo es básicamente una serie de pasos. Y esto es algo que Reynoso, que extraje el fragmento de arriba, él siempre rescata ese término, ¿no? Él dice, un método es básicamente un algoritmo. Es una serie de pasos para resolver un problema. Yo les traigo aquí eh, dos analogías para más o menos entender a qué nos referimos cuando hablamos de método o metodología. El famoso capítulo de metodología de las tesis o de cualquier investigación. Y estas son analogías para más o menos entender cuál es el espíritu de este concepto de metodología y más o menos qué es lo que debe incluir en las tesis o en cualquier investigación que tengamos. La primera analogía es dar una dirección o una ruta a alguien. Por ejemplo, siempre nos ha pasado que cuando estamos en la calle paseando, una reunión de trabajo, etcétera, tenemos una entrevista laboral y queremos llegar a un lugar, pero no sabemos exactamente cómo, le preguntamos a alguien que esté en ese sitio, ¿no? Que más o menos hacemos una especie de mapeo rápido de la persona y tratamos de dilucidar si la persona vive ahí o si está pasando por ahí. Y según eso, le preguntamos, disculpe, señor, señorita, ¿me puede, por favor, indicar dónde queda este lugar? Y la persona va a decir, sí, mira, te vas de aquí a la derecha, una cuadra, aquí en Perú le decimos cuadras, no sé cómo le dirán a las calles en Paraguay. Te vas para aquí una cuadra, después te vas para la derecha, sigues dos de frente, luego para la izquierda, cruzas la pista, dos cuadras más y ya llegaste. O sea, le está dando una serie de pasos para cumplir, para llegar a su objetivo, ¿no? Eso es básicamente la idea de metodología, más o menos tiene ese espíritu. Y en una forma similar hay una segunda analogía, que es esta idea de preparar un plato de comida, ¿no? Una receta. Alguien quiere hacer, por ejemplo, arroz frito, que es la imagen que está ahí. Hay una serie de pasos para seguir. No es que uno va a hacer las cosas como mejor le parezca o como se le ocurra, ¿no? Hay, digamos, un orden, hay una lógica, hay hay un plan, vamos a decir. Y justamente esta idea de cómo preparar un plato también refleja más o menos lo que es la metodología de una investigación o de la tesis también. O sea, hacer las cosas de forma ordenada, sistemática, estructurada o organizada. Es básicamente estas analogías que les quise traer para que más o menos entiendan a qué refiere esta idea de metodología. Pero ya volviendo al tema de la investigación científica, hay toda una discusión acerca del método científico y también de lo que podemos llamar método de investigación. Más o menos estos son los términos que se emplean en los manuales de investigación. Hay un primer debate con respecto a la existencia del método científico, por ejemplo. Hay filósofos y científicos también, filósofos especializados en la ciencia, que dicen que no existe tal cosa como un método científico, sino que existen diversos métodos. Por otro lado, esta es la otra parte del debate, hay quienes afirman que el método científico sí existe
y que ello no necesariamente anula o prohíbe la existencia de múltiples métodos. Sabemos que en muchas disciplinas tienen sus métodos, la antropología tiene sus métodos, la sociología tiene sus métodos, la ciencia política también. En algunos casos hay préstamos entre métodos de disciplinas o investigadores, pero esto es más o menos un debate, ¿no? Quizá al final lo podamos discutir en la segunda parte de la sesión. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta que más se ajusta a lo que ustedes consideran, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que el método científico sí existe. Existe como una noción genérica, porque claramente estamos hablando de un término genérico. Método científico no es un término que se aplique a una disciplina en concreto, es un término genérico. Y como término genérico existe como una serie de pasos también genéricos, pero que más o menos representa el proceso de investigación científica. Y digo más o menos porque desde luego hay problemas de investigación que no necesariamente van a seguir esta ruta, pero hay problemas de investigación que sí. De hecho, uno revisa artículos de investigación, papers, ¿no? Artículos científicos de diversos temas, en ciencias sociales, que es el campo que me compete, e incluso en teoría evolucionista o en evolución humana, he encontrado artículos científicos que siguen una estructura que es muy, muy semejante al método científico, ¿no? El famoso clásico llamado método científico. Entonces, si hay científicos que utilizan, al menos como una guía, un referente, lo que nosotros entendemos como método científico, no tendría mucho sentido decir que no existe o que no guía de una forma u otra la investigación científica. Pero, por supuesto, opiniones al respecto y esto es todo un debate. Ahora, de forma más específica, ya no hablando del método científico que es general, hablamos de un método de investigación, que como dice aquí el texto de este año, dice el método de investigación puede considerarse como la herramienta de investigación utilizada para completar la tarea de investigación establecida en la declaración de propósito u objetivo y enmarcada en las preguntas o hipótesis de investigación. O sea, hay un método científico que es algo súper general, que es casi un esquema, y el método de investigación sería cómo aterrizar ese esquema, más o menos, para la investigación que tenemos, que queremos desarrollar, o la tesis. Pero aquí vamos a hablar ahora, esta es la parte más extensa de esta sesión, de lo que entendemos por marco metodológico. Y hay que hacer una aclaración. Hay muchos manuales de investigación que no utilizan el término marco metodológico. Hay otros que sí. Hay autores que incluyen dentro del marco metodológico más o menos estos 6 elementos que yo les traigo aquí, 3 que son importantes y 3 los que están abajo, que son, vamos a decir, secundarios u opcionales. Pero hay autores que a veces no incluyen la hipótesis dentro del marco metodológico, otros no incluyen el aporte, la contribución dentro del marco metodológico. Esta parte, digamos, del proceso de investigación hay muchas opiniones diferentes. Todos están de acuerdo en que existe una metodología de investigación y que es importante para la investigación que tenemos en nuestras manos, pero hay discusión en torno a cuáles son los elementos que componen el marco metodológico y también con el uso del término marco metodológico. Entonces, más o menos tengan en cuenta cuando ustedes vayan a revisar la literatura sobre esto, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es ver brevemente cuáles son estos 6 elementos básicos. Puede haber más, por supuesto, pero estos son los que yo generalmente me he encontrado en la literatura, ¿no? Sobre la pregunta o preguntas de investigación, puede ser una, pueden ser varias, por supuesto, grafica cuál es el problema de investigación. Debe haber en cierta manera una especie de coherencia o correspondencia entre el problema de investigación escrito como un enunciado en palabras con la pregunta de investigación. Las preguntas también refieren al objetivo de investigación en el sentido de que son casi lo mismo. Por ejemplo, si mi pregunta de investigación es cómo funciona la corrupción organizacional en determinada empresa, por ejemplo, en Odebrecht, esta empresa súper corrupta que todos la conocemos, la pregunta de investigación será explorar o analizar o describir
el funcionamiento de la corrupción organizacional en Odebrecht. O sea, hay casi es casi lo mismo, para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Una pregunta de investigación con el objetivo. Tiene que haber una correspondencia muy clara. No es que una pregunta de investigación vaya a ser muy diferente del objetivo de investigación. Ahora, las preguntas de investigación también guían el desarrollo de la metodología. En tanto, la metodología, como se vio previamente, es lo que va a responder la pregunta o las preguntas de la investigación. Por lo tanto, la pregunta sirve como una especie de elemento guía. Algo curioso también es que muchos elementos de lo que es una metodología de investigación son como guías, ¿no? Porque, en fin de cuentas, todos aportan en el objetivo supremo de hacer que la investigación se lleve a cabo. Ustedes van a encontrar manuales de investigación que digan, las preguntas de investigación son la guía de la investigación, pero van a encontrar otro autor que diga, el objetivo es la guía de la investigación. Otro autor va a decir, el marco teórico es la guía de la investigación. Quizás sea mejor conveniente evitar esos debates, porque a fin de cuentas, como les digo, todos los elementos de la investigación tienen por fin guiar, ¿no? Pero yo diría que las preguntas o la pregunta de investigación es más específica en este proceso de guía. Diría que es el elemento más concreto que realmente tiene por función guiar. Los otros guían, digamos, de forma, no sé, vamos a decirlo, secundaria, o son una especie de apoyo. Ahora hay formas de organizar las preguntas de investigación. Generalmente, la forma clásica de organizarlas es entre una pregunta principal y preguntas secundarias. Pero, desde luego, a veces pasa que las tres preguntas de la investigación que pueden estar presentes son igual de importantes. Entonces, esta división entre principal y secundarias ya no siempre se hace. Pero depende mucho del problema de investigación, porque de ahí es que salen las preguntas. Ahora, las preguntas, ya para verlo de forma más práctica, se expresan en varias formas. Por supuesto, en interrogantes, que contienen las palabras qué, cómo, por qué, cuál o cuáles. Y aquí les quiero mostrar unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es la informalidad laboral? Tenemos en cuenta que las investigaciones que refieren al qué consisten en responder preguntas muy amplias y pueden llegar a ser incluso investigaciones difíciles. Estamos hablando de qué es algo muy amplio. Como diría un colega mío, que me parece que sacó esta información de un texto de filosofía de la ciencia, dijo, las preguntas de investigación que empiecen por qué, por el qué, son preguntas de investigación un poco científicas y un poco filosóficas, porque tienen que ver con problemas grandes, en todo caso. Pero también podemos preguntar cómo. Y esta pregunta fue más o menos la de mi tesis de antropología, cómo la cultura moldeó la evolución humana. Ahí yo no estoy preguntándome qué es la cultura ni qué es la evolución humana, sino cómo la cultura moldeó nuestra evolución como especie. Ahora, otra investigación puede ser una que empiece con por qué, ¿no? A propósito de lo que hablaba en los días anteriores. ¿Por qué China superó a Estados Unidos en producción científica? Esa puede ser una buena pregunta de investigación. O también, ¿cuál o cuáles son los costos económicos de la corrupción? Sabemos que la corrupción se cuantifica en dólares o en la moneda local. Y más o menos por ahí podemos explorar cuánto cuestan o cuánto nos cuesta a todos los actos de corrupción, ¿no? Estos son simplemente algunos ejemplos. Y aquí hay algunas ideas Bien, sobre... Dime. disculpa. Hay una pregunta antes de pasar de diapositiva de Uber. Dice, título de la investigación, problemática, hipótesis, objetivo general, siempre deben ir en concordancia exacta. ¿Estoy en lo correcto? Mm, más que concordancia, yo diría que, bueno, concordancia en sentido general, digamos, ¿no? O sea, tienen que, todos esos elementos tienen que referir
al problema de investigación. Tienen que estar conectados entre sí. Pero yo no diría que debe haber concordancia en sus palabras. Quizá entre la pregunta y el objetivo, quizá entre la, bueno, claro, entre la pregunta y el objetivo puede ser que haya la mayor concordancia incluso en términos de palabras. Por ejemplo, tomando estos ejemplos que aquí puse, si yo digo, si mi pregunta de investigación es ¿qué es la informalidad laboral?, que es un problema enorme, el objetivo de investigación va a ser explorar, ¿no? O analizar o discutir qué es la informalidad laboral, o explorar la informalidad laboral, para ya no estar repitiendo la pregunta. Entonces, ahí te das cuenta que entre los problemas y los objetivos sí hay mucha correspondencia, incluso en términos de palabras, como digo. Pero el título, la hipótesis, no necesariamente. O sea, tienen que estar conectados de todas maneras a la investigación, pero no necesariamente en términos de palabras. A veces en los títulos podemos ponernos un poco creativos. Y aquí hay algunos fragmentos de manuales de investigación recientes sobre la pregunta, ¿no? Aquí dice este de Grisham, dice la pregunta central que usted hace o la hipótesis que formula impulsa su investigación, define su propósito. Otro dice, la pregunta establece lo que espera aprender sobre el tema. Esta pregunta, junto con su enfoque, guiará y estructurará la elección de los datos que se recopilarán y analizarán. Es más o menos lo que les decía, ¿no? Todos los elementos de una investigación tienen por función guiar, estructurar, apoyar, pero de todos ellos la pregunta es quizá lo que más guíe. Por supuesto, puede haber posturas diferentes a lo que le estoy diciendo. Otra idea es esta de Adu y Miles. Las preguntas de investigación son la fuerza impulsora detrás de muchos estudios. Una pregunta de investigación se define como una indagación específica a la que la investigación busca dar una respuesta. La duda, digamos, que tenemos al momento de realizar la investigación. Ahora, otro elemento, el segundo elemento son los objetivos. También guían la investigación, por supuesto, porque es a lo que queremos llegar. Es lo que queremos demostrar, comprobar. También detallan los pasos de la investigación, en el sentido en el que nos fijan las metas, los nortes, a dónde queremos ir, qué queremos hacer, qué pasos tenemos que dar. Los objetivos también describen, claro, lo que vamos a realizar o queremos lograr, ya esto en un sentido más general, ¿no? Con respecto a toda la investigación. Ahora, generalmente se expresan en verbos infinitivos específicos: describir, analizar, explicar, demostrar, medir, formular, etcétera, etcétera. Y deben ser específicos para evitar caer en generalidades, ¿no? Ahí hay verbos infinitivos o verbos en general que son muy generales. A veces esos verbos no ayudan mucho a entender lo que se quiere hacer en la investigación. Si nuestra investigación tiene un corte descriptivo o exploratorio, podemos decir explorar o describir tranquilamente, ¿no? Y es que es el objetivo de la investigación. Si nuestra investigación es más cuanti, podemos decir medir o cuantificar o estimar, que también, o correlacionar, por último, también es otra forma de entenderlo. Si nuestro estudio es más una revisión de literatura, algo más teórico, podemos decir analizar la literatura, que puede ser nuestro objetivo, o explicar los determinados conceptos, o formular una teoría o un marco teórico. Todo depende de qué querramos investigar, de lo que estemos investigando. Ahora, los objetivos, al igual que las preguntas, también se clasifican o tipifican en principales y secundarios, o general y específicos. Hay una pequeña diferencia entre estas dos formas de organizar los objetivos. Objetivo principal y secundario, que es una forma que creo que a veces ya ni se usa. A veces no siempre se especifica qué tipo de clasificación vamos a utilizar, pero es bueno tenerla en cuenta. Los objetivos principales y secundarios, esta primera forma de organizar los objetivos, eh, hay jerarquías, pero yo diría que son jerarquías más de tiempo. Es decir, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer en segundo lugar, qué vamos a hacer en tercer lugar.
¿no? Puede que la investigación tenga tres objetivos y que los tres sean igual de importantes. Pero otra forma de organizarlos es hablando de un objetivo general y los objetivos específicos se inscriben dentro del objetivo general. No son objetivos aparte distintos, no son objetivos que tengan el mismo, vamos a decir, la misma jerarquía, sino que los objetivos específicos son parte del objetivo general, ¿no? Son los pasos que nos permiten cumplir el objetivo general. Ahora, claro, los objetivos no pueden ser juicios de valor, no pueden ser subjetivos en el sentido de que se me antoje hacer la investigación de una forma súper antojadiza o subjetivista o con sesgos personales, ¿no? O políticos. Y aquí hay algunas definiciones también. El objetivo de investigación es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer. El texto también de Audi Miles dice, el propósito objetivo es una declaración del por qué se realiza el estudio, ¿no? Aquí está el texto de 2023 de Terrell, dice, el enunciado del objetivo define el motivo específico de su investigación. ¿Cuál es la intención? Por ejemplo, en el texto de Hyatt y Roberts de 2024 también dice algo similar. El objetivo o propósito es la intención. Algunos manuales de investigación no utilizan la palabra objetivos, sino utilizan la palabra propósito, pero hay que tener en cuenta que muchas veces propósito es otro elemento del marco metodológico. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo se está utilizando el término en determinado manual de investigación. A veces el término propósito se utiliza para hablar de objetivos y a veces para hablar de otra cosa. Tengan ese cuidado. Y aquí en este texto del 2020, el autor nos brinda algunos términos, ¿no? Aparte de lo que más o menos ya he mencionado, como posibles objetivos de investigación. Ahí vemos describir, explicar, evaluar, comparar, correlacionar, predecir, controlar, categorizar, etcétera, etcétera. No necesariamente debe ser en ese orden y tampoco los elementos externos, ¿no? Los conceptos que están más hacia afuera, tienen que necesariamente estar conectados a a los que están antes, pero más o menos es un esquema que organiza un poco cómo funciona esta lógica de los objetivos, ¿no? Que tienen que estar en cierto modo vinculados unos a otros. Y ahora aquí hay un meme interesante, que siempre que puedo lo muestro, es súper conocido, además ya tiene buen tiempo, por las redes dando vueltas, que también considero que de hecho hace un buen trabajo en no solamente aclarar qué cosas son las preguntas de investigación y los objetivos, sino también cómo es que se corresponden. Vean ustedes cómo yo les dije esto, que está en la literatura y cómo el meme también lo refleja. Hay una correspondencia muy notoria entre la pregunta de investigación y el objetivo general. Es casi lo mismo, ¿se dan cuenta? Solo que la pregunta está formulada en términos de interrogación. Y los objetivos específicos, como les dije también, y esto también está en la literatura, hace parte del objetivo general. No son objetivos con la misma jerarquía, sino que forman parte de. Y de hecho esta canción, que me parece que es la de Alejandro Sanz, se presta muy bien a esta lógica de entender cómo funciona esto de las preguntas y los objetivos. Ahora continuamos con este tercer elemento, que es esto de la hipótesis, que además es un elemento bastante polémico por algunas razones que ya vamos a ver ahora. En principio, un poquito de historia. Claude Bernard fue un médico, creo que del siglo XVIII, XIX me parece, si mal no recuerdo. Y él fue el padre de la medicina experimental.
digamos que más o menos fue el que empezó a utilizar ya diseños propiamente experimentales en la investigación científica. Y este señor Bernard dijo que la investigación tenía tres etapas. El proceso de investigación científica en general tenía tres etapas. Primero, una etapa observacional, es donde indica el término, observamos los datos, la realidad, todavía no emitimos ningún juicio, sino que estamos recién conociendo, ¿no? Explorando. Luego venía una segunda etapa, que él llamaba etapa hipotética. Y luego una tercera etapa, que era ya finalmente la de comprobación o resolución. ¿Qué nos da a entender ello? Que, en cierto modo, el concepto de hipótesis refiere a una conclusión temporal. Es decir, yo estoy haciendo mi investigación, todavía no la termino, pero puedo analizar los datos y más o menos voy viendo qué es lo que está pasando. Entonces, de momento, yo digo, bueno, esta es mi hipótesis, ¿no? Es lo que yo más o menos creo que está ocurriendo con determinado fenómeno. La hipótesis, desde luego, remite a las variables. Cuando uno abre un paper científico, va a encontrar que las hipótesis remiten estrictamente a las variables en juego. Es producto de la investigación, como les comenté. Una hipótesis emerge de la investigación que estamos realizando, por tanto es producto de la misma. Ahora, su empleo generalmente depende del tipo de investigación. En ese sentido yo digo que es opcional, porque hay investigaciones, digamos, si mi investigación es exploratoria, si yo soy antropólogo y quiero estudiar una práctica cultural en una comunidad o población de la que nadie sabe nada, ¿cuál sería mi hipótesis? Tendría que, no podría plantearla desde un principio, como ocurre con otras formas de investigación donde ya hay datos, y por tanto yo puedo proponer una hipótesis, sino que en este caso no tendría hipótesis, estaría investigando de cero, digamos. El manual de Hernández, este manual clásico, hace una división, si mal no recuerdo, dice que las hipótesis están más presentes en los estudios cuanti y los estudios quali no necesariamente tienen hipótesis. Más o menos se lo dice en esta lógica que yo les comento. Muchos estudios cualitativos son exploratorios, por tanto es difícil ir precisando una hipótesis. Por supuesto, hay diversos tipos de hipótesis que remiten al tipo de investigación y también a los objetivos. Hay hipótesis que son de tipo y otras que son causales, otras correlacionales, en fin, toda una diversidad. Y ahora este es un tema que yo quería discutir también con ustedes y podemos discutirlo también en la segunda parte. Cuando yo estaba en el pregrado, haciendo la tesis, hace ya buen tiempo, me parece que era incluso el primer curso, o la primera materia que tenía que ver con la tesis, y ya había pasado un par de semanas, digamos, del curso donde recién estábamos indicando cuál era nuestro tema, ¿no? Qué más o menos qué queríamos investigar. Y los profesores nos decían, ya tienen que tener una tesis, una hipótesis, perdón. Y nosotros nos mirábamos entre nosotros y decíamos, pero ¿hipótesis de qué, no? Si no sabemos nada todavía. Ni siquiera tenemos el título, nada. O sea, ¿cómo va a ser esa hipótesis? Y conversando con unos compañeros de otras escuelas, de otras carreras, eh, no de antropología, sino de otras, me llevé con la sorpresa de que sus profesores le decían lo mismo, ¿no? Primera clase, tema de investigación, segunda clase, objetivos, tercera clase, ya debes tener tu hipótesis, ¿no? Entonces eso era como que un poco extraño, porque si entendemos la hipótesis como algo, como una segunda etapa de la investigación que viene después de la observación, cuando ya tenemos una cantidad de datos importantes y en la que podemos dar una conclusión temporal, es un poco difícil que planteemos una hipótesis de investigación al principio. Siempre, claro, pero esto depende de la cantidad de literatura.
hay problemas de investigación que ya han sido muy estudiados y que nuestra hipótesis por ahí puede que se presente rápido, ¿no? Pero no siempre es el caso, ¿no? Quizá lo mejor sea no plantear la hipótesis o como asesores de investigación no pedir la hipótesis desde un principio, ¿no? Y aquí hay algunos fragmentos que justamente reflejan ello que les digo, ¿no? Las hipótesis son propuestas tentativas, ¿no? Suposiciones, y Muñoz dice son una solución posible, Arias dice es una suposición, Caballero dice es la esencia de una tesis. Claro, es como que una hipótesis también se puede entender como una pretesis, ¿no? Es como una tesis a media, o que ya está en un 80 por ahí, 90% más o menos. Y Hernández y Mendoza dicen las hipótesis son explicaciones tentativas. Esto es más o menos la idea de la hipótesis. Es algo que no es una respuesta final, es una respuesta probable, o casi final. Pero podemos empezar ahora con los otros tres elementos del marco teórico perdón, del marco metodológico que son los secundarios. A veces no son tan importantes, a veces no los mencionan en los manuales de investigación, algunos sí los mencionan. Pero yo creo que es importante en todo caso conocerlos, ¿no? Ya si los incluimos o no en nuestras tesis. A veces pasa que cuando uno reflexiona un poco sobre estos tres elementos secundarios, el marco metodológico, por ahí que nos da ideas sobre la tesis también. Por este concepto de aporte o contribución, refiere al conocimiento generado por la investigación. Y ahí he puesto algunos ejemplos, para que más o menos ustedes puedan ir checando. Desde luego, como es conocimiento generado por la investigación o la tesis, se vincula directamente a los resultados de esta investigación. Algunos manuales de metodología definen el aporte de una tesis como el valor agregado, es decir, qué es lo que estás añadiendo o aportando o brindando a la comunidad científica, que es más o menos la forma de entender qué es esto del aporte. Y desde luego puede ser teórico o aplicado. Puede ser un marco teórico, puede ser que sea nuestro aporte, como en el caso de mi tesis de pregrado, o puede ser que nuestro aporte sea práctico o aplicado, puede ser que estemos aportando datos, como aquí en los ejemplos que les pongo aquí a la derecha. Por ejemplo, si tenemos una investigación que tenga que ver con gestión educativa, nuestro aporte podría ser que la tesis brinda una serie de estrategias para optimizar el desempeño educativo. ¿Se dan cuenta? Y refiere a lo que nosotros hemos obtenido con la investigación, a sus resultados, a lo que hemos generado, a lo que aportamos, de ahí justamente viene la palabra, a la comunidad científica. Y una buena forma justamente de determinar cuál puede ser el aporte o contribución de nuestra tesis es respondiendo a esa pregunta, ¿no? ¿Qué aporta mi tesis, no? ¿Qué brinda a los demás? Y ahí nosotros podemos ir dándole vuelta a nuestra tesis. Por ejemplo, ciencia de salud pública brinda un conjunto de herramientas para aumentar el alcance de los sistemas de salud. Puede ser un aporte. Si tenemos una tesis sobre informalidad laboral, nuestra investigación puede que por ahí ofrezca un grupo de medidas para impulsar la formalización laboral. O si estamos realizando una tesis sobre gestión intercultural, nuestra investigación da como aporte un conjunto de estrategias para integrar la diversidad cultural en los negocios. Es cuestión de más o menos reconocer qué es lo que estamos aportando o contribuyendo a los demás a través de nuestra investigación. Ahora, la finalidad o propósito es un elemento que se parece un poco al aporte, pero que es diferente. Están vinculados, a veces nos podemos confundir, pero son diferentes. Y la finalidad es un objetivo superior, remite a toda la tesis, todo a todo el proceso de investigación. No es como un objetivo de la investigación específica, no es un objetivo superior, es decir, mayor, algo que tiene que ver con todo el proceso de investigación, con todo el producto de la tesis. Por eso aquí pongo, ¿no? Remite a la investigación en su totalidad.
Y una buena forma de encontrarla puede ser responder la pregunta, ¿para qué hacer la investigación? ¿Qué es lo que espero lograr al hacer la investigación? No debe confundirse con los objetivos, es lo que le digo. Y generalmente la finalidad o propósito de las tesis revelan el interés del investigador. Volvamos a los ejemplos anteriores, pero esta vez ya hablando de finalidades o propósitos. Si mi tesis es sobre gestión educativa, lo que quiero o el aporte es una serie de estrategias para incrementar el desempeño educativo o mejorar el desempeño educativo, puede decir que la finalidad o propósito de mi tesis es contribuir al aumento del nivel académico de un país o una región, considerando que tengo una buena tesis. Si mi tesis es sobre salud pública, ¿cuál podría ser su finalidad o aporte o propósito? Reducir la brecha en acceso a la salud de determinado grupo de población. Por supuesto, estas no son las únicas finalidades, puede haber otras. Pues si alguien tiene una tesis de salud pública y tiene otro objetivo, otro marco teórico, otro problema de investigación, su finalidad va a ser otra. Pero más o menos quiero que entiendan un poco a esto. Si mi tesis es sobre informalidad laboral, su propósito puede ser desarrollar una mejor estabilidad laboral en ciertos sectores económicos. O si es sobre gestión intercultural, su finalidad puede ser aumentar la productividad y competitividad en empresas de cierto rubro. ¿Se dan cuenta que es un poco mayor? Voy a tratar de... Estos aportes o contribuciones refieren a los resultados estrictamente, a lo que hemos encontrado. ¿Qué he encontrado en mi investigación? ¿Qué tipo de resultado tengo? Estrategias, herramientas, medidas, eh, técnicas quizá, algo, métodos, y la finalidad es qué hacer con eso. ¿Qué espero que se haga con esto? ¿O qué espero cumplir con este resultado, con este logro? Eso es más o menos para que vean la diferencia entre uno y otro. Pero hay un elemento final del marco metodológico, que es esto de la justificación o relevancia. Y aquí también tengan cuidado cuando lean los manuales de metodología, no siempre los autores definen lo mismo o refieren a lo mismo cuando hablan de justificación o relevancia. Pero generalmente, este apartado, este elemento del marco metodológico refiere a la importancia del estudio, también a la utilidad de sus resultados. Se vincula a las razones personales del investigador, sus motivos, y también profesionales, porque a fin de cuentas es un campo de investigación, puede tener vínculo con algún desarrollo laboral en determinado espacio, determinado entorno. Ahora es importante esto de la justificación, lo veo mucho más presente cuando recibimos financiamiento, fondos de investigación, o sea, plata, dinerito. A mí me ha tocado, bueno, básicamente todo mi trabajo tiene que ver con financiamiento, pero en uno o dos casos me ha tocado especificar por qué es que tengo que recibir ese financiamiento. Entonces, es ahí que uno entiende que generalmente las investigaciones que reciben financiamiento, y esto me parece que es lo correcto, son aquellas que van a solucionar determinado problema, porque se justifican a sí mismas, es decir, son problemas de investigación o son investigaciones relevantes para determinado ámbito o sector. Por ejemplo, en plena pandemia hubo mucha investigación con respecto a la COVID, con respecto a las vacunas. Y por supuesto, hay toda, la justificación es esa prácticamente. Y muchos fondos de investigación se dirigían a ese tipo de investigación. En el caso de las ciencias sociales, también hubo científicos sociales que, digamos, eh, aprovecharon en el buen sentido este contexto de crisis que estábamos viviendo para realizar investigaciones científicos sociales que tenían que ver con la pandemia, con los sistemas de salud pública. Entonces, eran investigaciones que podían recibir fondos muy fácilmente porque tenían una gran justificación, porque eran relevantes. Eso más o menos para que ustedes entiendan a qué me quiero referir con ello. Y claro, la justificación o relevancia refiere a la trascendencia con respecto al campo o área en el que se sitúa determinada investigación. Si es salud pública, ¿no? Aquí están los ejemplos, ¿no? Si es salud pública,
puede ser que mi justificación o relevancia de la tesis tenga que ver con explicar cómo se reduce la brecha en el acceso a la salud de un grupo de población. Aquí estas palabras que pongo entre paréntesis no son exactas, sino que tienen, se vinculan. Y por eso que lo puse de forma distinta como lo puse anteriormente. Si mi tesis es sobre gestión educativa, su justificación o relevancia tiene que ver con explicar cómo contribuye el aumento del nivel académico de un país. O sea, si la finalidad de una tesis, que era lo anterior que vimos, tenía que ver con eh, cómo soluciono o cuál es el objetivo superior de esta tesis, de lo que quiero lograr con esos resultados, qué cosas es lo que quiero que cambie en determinada situación. La justificación o relevancia es donde yo explico cómo es que va a cambiar esa situación gracias a mi tesis. No sé si me explico. Eh, es aquí, incluso había un manual de investigación que decía, en este apartado de justificación o relevancia es donde el tesista debe vender su producto, es decir, como que si estuvieras marketeándolo, ¿no? Mi investigación es relevante porque eh, soluciona estos problemas o resuelve estas dudas o brinda esta serie de herramientas que hay un problema detrás y podemos solucionarlo, ¿no? Esa es más o menos la idea de la justificación o relevancia de la tesis. ¿Cuán importante es, básicamente? ¿Cuán importante es la tesis? Y ahora entremos a último, esta última parte de esta presentación, que tiene que ver con los diseños de investigación. No vamos a ahondar mucho en ello porque es otro mundo, pero quería más o menos que nos quedemos con algunas ideas generales, ¿no? Cuando hablamos de diseño de investigación, estamos hablando, valga la redundancia, de cómo diseñamos toda la investigación. Es decir, el molde que forma nuestra tesis o nuestra exploración o nuestro análisis. Por lo tanto, comprende todos los elementos de la investigación. De momento, estas definiciones o estas ayudas no queden tan claras, pero en las próximas diapositivas ya más o menos estoy seguro que lo van a entender. Aquí este clásico texto, Hernández y Mendoza, dice: el diseño de investigación es un plano de estrategia que se desarrolla para obtener la información requerida en una investigación con el fin último de responder satisfactoriamente al planteamiento del problema. Es como aquello que le va a dar la forma final a nuestra investigación. Es por eso que yo hoy refiero al término molde, ¿no? Es aquello que le va a dar su lógica final. Ahora, generalmente hay manuales de investigación que cuando hablan de diseños, pareciera, esto es una opinión personal, quizá ustedes también la compartan, pareciera que estuvieran hablando más de enfoques, enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo o el mixto que viene con una mezcla de ambos. En el primero, generalmente en el cualitativo, cuando hablamos de investigación quali, generalmente se refiere a que son investigaciones que toman ideas o percepciones, analizan, ¿no? Exploran percepciones. Generalmente emplean entrevistas o etnografías, generalmente son de tipo no experimental o descriptivo, tienen un sentido descriptivo exploratorio, una lógica de ese tipo. Y en vez de probar hipótesis, como que las crea, ¿no? Les sugiere cuáles son las hipótesis. Y lo cuantitativo muchas veces es entendido como algo distinto. No refiere a ideas o percepciones, sino objetos o propiedades. No tiene que ver con la entrevista, ni la etnografía, ni la entrevista en profundidad, ni el focus group, sino tiene que ver con la estadística o análisis de datos. Tiene un carácter experimental. Generalmente, no siempre, generalmente son estudios de tipo comparativo causal. Eh, por supuesto, esta forma de organizar los diseños, que para mí, modo de ver, son más enfoques, están presentes en muchos manuales de investigación, los van a encontrar. Van a abrir muchos manuales de investigación y se van a topar con esta forma de ver de los diseños o enfoques de investigación. Pero también hay otros manuales de investigación, otros autores, que plantean
es mejor no tomar esta división y simplemente hacer la investigación. Si tu investigación tiene que ver con ideas o percepciones, también puedes cuantificarlas. Eh, la psicología lo hace todo el tiempo a través de encuestas. Eh, si tu investigación tiene que ver con estadística, pero también es de tipo no experimental, puedes cruzar fronteras. Hay autores que defienden esta división entre qual y quanti y mixto, y hay autores que no la defienden, que dicen que debemos olvidar estos límites que a veces nos autoimponemos los científicos, particularmente los científicos sociales, ¿no? Pero una forma que yo considero, y esto también está en la literatura, una forma más exacta o más apropiada de entender lo que son los diseños de investigación es esta forma. Hay dos tipos de diseños de investigación, experimentales y no experimentales. En los experimentales, que no necesariamente son muy, o sea, no se ven tanto en las ciencias sociales, pero en algunos casos están presentes. Hay intervención, lo que se refiere al control de variables, se administran estímulos para observar determinados efectos o conductas, ya que hablamos de ciencias sociales. Hay causalidad en tanto los experimentos a través de los grupos de control nos permiten elaborar inferencias y por ahí reconocer qué es lo que realmente causa determinado efecto. Y hay tipos de experimentos, experimento puro, el cuasi experimento, el preexperimento, que se ven más en las ciencias naturales, muy poquito en las ciencias sociales, a menos que haya un experimento puro que haya contado con la participación de algún científico social, también eso vale. Pero en las ciencias sociales lo que vemos más son experimentos naturales, o experimentos de campo, o lo que algunos llaman experimentos naturalísticos, ¿no? Es como una especie de creación de un entorno natural. Y justamente el juego del ultimátum es una herramienta experimental que es muy utilizada en ciencias sociales, sobre todo en economía, también un poco en psicología cognitiva, también lo utilizan en el campo de la evolución cultural. Es básicamente crear un escenario donde las personas tienen que elegir y reciben más o menos monedas de una determinada situación, con el objetivo de ver cuánto comparte determinada persona de sus monedas, cuánto comparte con otras. Por ahí se hacen una serie de conclusiones diferentes. Pero en las ciencias sociales están mucho más presentes los diseños no experimentales, donde no hay intervención, menos no en el grado en el que hay en los diseños experimentales. No se administran estímulos, al menos no de la forma en la que ocurre en los experimentales. No hay causalidad, esto es un límite que casi todos los estudios que son de tipo transversal y longitudinal siempre indican que ellos no están demostrando causalidad, que muchas de las limitaciones de los estudios de tipo transversal o longitudinal es que no brindan causalidad y lo señalan como parte de las limitaciones de los estudios. Un estudio transversal quiere decir que es un estudio de momento, así como un estudio de caso, y un estudio longitudinal es un estudio que se hace en determinadas etapas, determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, haces un estudio el año 2020, lo vuelves a hacer en el año 2025 y lo vuelves a hacer en el año 2030. Por supuesto que puede ser en menor tiempo, pero más o menos es la lógica de un estudio longitudinal. Y los ejemplos más clásicos que hay en las ciencias sociales de diseños no experimentales son el estudio de caso y la etnografía para antropólogos y sociólogos. Ahora, me parece que aquí ya vamos terminando. ¿Cómo elegir un diseño de investigación? Es todo un tema, pero su elección depende de todos los elementos de la investigación. Depende del problema, ya que no todos los problemas se pueden estudiar de igual manera. Si mi estudio es etnográfico, yo quiero, soy antropólogo, o soy politólogo, o soy sociólogo, o soy psicólogo y quiero estudiar una comunidad de la que no se sabe mucho, difícilmente podría utilizar un estudio experimental. Y para hacer un estudio experimental necesitaría literatura, datos que otros investigadores habían utilizado. Pero esto no es determinante, porque puedo utilizar el juego del ultimátum y por ahí llegar a algunas conclusiones novedosas sobre una población que nadie ha estudiado y lo hago de forma experimental.
Sea cual sea el diseño que queramos utilizar, depende del problema de investigación también. Pero también depende del marco teórico, porque como les digo, no siempre se puede profundizar demasiado. Si utilizo un diseño experimental o no experimental, si quiero hacer un experimento de campo, quiero hacer un estudio de caso, algo más restringido, pero no por ello menos riguroso, también depende de la cantidad de información que tenga de apoyo, es decir, del marco teórico. Y aquí es importante recalcar, los diseños experimentales y no experimentales, no es que el experimental sea mejor que el no experimental. Puede ser mejor en el sentido de que por ahí nos permite hallar o identificar causalidad, pero un estudio no experimental puede llegar a ser muy importante también. Depende cómo se lo haga, se lo desarrolle. Ahora, su elección del diseño también depende de la metodología, de cuáles son las preguntas y los objetivos. También depende de las técnicas de investigación, de los cuestionarios, entrevistas, observación, etcétera, que esté utilizando. Y por supuesto también depende de los datos, de la cantidad de datos, de su disponibilidad o del tipo de dato que yo tenga. Y esto es más o menos lo que nos va quedando al final, una especie de diagrama o esquema o dibujo donde el marco metodológico, el marco teórico envuelven o dan forma al problema. Y estos son los elementos más importantes. Por supuesto, hay otros elementos que son también importantes, pero estos, digamos que son los que yo les presento en todo este taller. Y eso sería lo último. Creo que podemos tomar un break, como ya es costumbre. Y veo que Hilda tiene la mano levantada. A ver, Sí, buenas noches. Eh, Hay una duda que me surge eh, respecto a los estudios cualitativos y cuantitativos. Es la segunda vez que veo ahora en la diapositiva que usted preparó, ahí en este. Y también nos dijeron así en nuestro doctorado y me genera mucha duda, que los estudios cuantitativos tienen carácter experimental. Yo entiendo que la mayoría de los estudios, o sea, los estudios experimentales básicamente son cuantitativos, pero hay muchos estudios cuantitativos que no son experimentales. O sea, por ejemplo, yo puedo describir el rendimiento de una cohorte de estudiantes en una asignatura o los promedios de los estudiantes en un año, y eso no es experimental. O sea, es cuantitativo, pero no es experimental. no, sin duda, sin duda. Esto aquí yo lo presenté como una forma, digamos, en la que generalmente los manuales de investigación, no todos, por supuesto, pero algunos sí trabajan. O sea, algunos ven o afirman que los diseños de investigación son esos que están ahí, ¿no? Cual y cuanti o Sí, mixto. Yo creo que eso es muy problemático, porque como tú bien mencionas, hay estudios cuantitativos que no son experimentales. Y hay estudios hay, experimentales que no son cuantitativos en absoluto. Por ahí cuantificas alguna que otra cosa o formalizas algo, pero no necesariamente es un estudio cuantitativo en el sentido de que estás analizando, pues, no sé, Big Data o datos históricos o un estudio económico, ¿no? O sea, es algo diferente. ya, entiendo. Bueno, gracias. No está bien que hagan este tipo de intervenciones, te agradezco porque, claro, lo que yo quise aquí es presentarles, digamos, cómo es que se organizan, ¿no? Cómo es que están algunos manuales de investigación, enfoques tienen los autores también, porque, como siempre les digo, eh, a veces cada autor escribe lo que quiere, ¿no? Cómo ve las cosas, cómo ve la investigación, cómo cree que son los diseños, ¿no? Y hay muchas posturas diferentes, ¿no? Eh, Inclusive Carlos Reynoso, este antropólogo que les mencioné al principio, también dice, muchos estudios que se autodenominan cuantitativos no son realmente cuantitativos. Y muchos estudios que utilizan matemática o modelamiento matemático tampoco son cuantitativos, ¿no? Eso para mí fue lo más choqueante, ¿no? La idea de que pueda haber estudios eh, que utilicen modelamiento matemático
que no sean cuantitativos, sino que más bien son más cualitativos. Es algo que sin duda es interesante. Yo personalmente estoy a favor de los autores que dicen que hay que olvidarse de esta división entre qual y quanti, pero en determinados casos puede ser útil por el tipo de dato que uno tenga. Por ejemplo, ahorita me está tocando hacer una investigación que es producto de una serie de entrevistas y lo que es, y digamos, la conclusión a la que llegamos es que es mejor tener un enfoque quali, porque no contamos con otro tipo de datos. Entonces, esa división yo aconsejaría no seguirla tan a pie de la letra, pero sí tenerla en cuenta porque a veces nos salva de alguna situación. Bueno, si no hay otras preguntas, podemos pasar creo que al break y volvemos dentro de 5 minutos aproximadamente. Sí, podemos pasar, volvemos entonces 8:17 aquí. Ok, vamos.
Hola, Sergio, ¿estás ahí?
Aquí estamos. Muy bien, ¿tienen preguntas? Pueden dejarlas en el chat o bien alzar la mano sin problemas. Sergio, en cuanto a la hipótesis que habías mencionado en una de las diapositivas, eh, tener una hipótesis es buena en el sentido eh, de hacer ese proceso, de validar o descartar una hipótesis que uno tiene antes, ¿verdad? Pero sucede mucho que las hipótesis se van construyendo en el camino y a veces las hipótesis se van ajustando para al momento de la publicación tener una hipótesis confirmada, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se debería plantear ese dilema en el sentido de, bueno, nos quedamos con una hipótesis y nos vamos hasta el final, sea lo que sea durante la investigación, o las vamos ajustando en el camino? Yo diría que hay que hacer la del detective, no hay que seguir la evidencia, ¿no? La evidencia nos va a llevar hacia algún lado y tenemos que seguir ese camino. Claro que por supuesto que puede haber una hipótesis que confirme nuestras sospechas o una que nos guste, quizá porque lo que queremos demostrar puede ser eso, pero siempre lo correcto va a ser apegarse a los datos, a las evidencias, ¿no? Y ver qué sacamos de ello. Y tener en cuenta que a veces las hipótesis que tenemos en mente no siempre se van a cumplir. Por ahí que se cumplen otras. eh, o por aquí se cumplen las hipótesis del enemigo, ¿no? O del rival. Entonces es una situación a la que hay que enfrentarse en determinado momento. Y a ver si nos puedes comentar un poquito más acerca de aquellos que afirman que en la ciencia no hay un método científico, o tal vez hay varios métodos que pueden ser aplicables según el caso. Claro, ese es todo un debate, toda una discusión acerca de filósofos y científicos por igual, ¿no? Están como que en ambos casos involucrados. Eh, yo creo que es un poco difícil decir que el método científico no existe, porque existen múltiples métodos, ¿no? Ambas cosas existen. Existen múltiples métodos de investigación, por supuesto. Pero el método científico, eso que llamamos método científico, que viene a ser una idea, existe también. Eh, no creo que haya realmente una oposición entre ambas cosas. No veo cómo podría haber una oposición entre ambas cosas. Eh, Como dije también, en los artículos científicos los autores siguen, o sea, continúan una línea y ponen, por ejemplo, introducción, hipótesis, análisis de los datos o discusión, y al final viene la parte de conclusiones, ¿no? O sea, hay una estructura, hay una lógica que no es otra que la del método científico que lo aprendemos todos cuando estamos incluso en el colegio, en la escuela. Entonces, ¿cómo decir que eso no existe? Porque existen otros métodos de investigación. Me parece un poco
una postura un poco exagerada o radical o extrema. Ahora, también dicen algunos que hay problemas de investigación, esto ya para otras disciplinas que no son las ciencias sociales, que a veces no empiezan por la experimentación, sino que la lógica de su investigación subvierte un poco esta idea del método científico, entendido como un proceso ordenado, ¿no? Pero yo imagino que esos casos deben ser excepcionales. Yo no creo yo no creo que podamos decir que el método científico no existe porque hay algunos problemas de investigación que sean problemáticos o que transgredan esto que entendemos como el método científico o que subviertan esto que entendemos por lógica científica. Las ciencias sociales siguen siendo científicas en el sentido del método científico. No concluimos antes de observar, no analizamos los datos antes de recogerlos. O sea, hay una lógica y buena parte de las ciencias biológicas también continúan esa lógica de investigación también. Yo no considero que por excepciones podamos cambiar todos los manuales de metodología. Además, el método científico es algo que se viene discutiendo hace un siglo posiblemente. Encontré un texto, no recuerdo el año, pero debe ser de 1920 o algo por ahí, en la que ya existía la idea del método científico. Probablemente sea uno de los primeros libros que habla del método científico. Eh, pero aún así existían al mismo tiempo métodos diversos. Entonces, tenemos un siglo de existencia, un siglo de historia, donde existe el método científico y existen diversos métodos, y que alguien venga a decir de pronto que el método científico no puede existir porque existen varios métodos, es como desconocer todo lo que ha pasado en este siglo, ¿no? Es como decir, todo lo que pasó en este siglo está mal. Tal vez es extraño, ¿no? Y se podría decir que existen, bueno, diseños metodológicos que están en un continuo de, bueno, el ideal, aquel del método científico, de la observación, contrastación, hipótesis, y otros que tal vez pueden llegar a no serlo o que distan mucho de ese ideal, como por ejemplo los diseños etnográficos o donde la subjetividad juega un papel muy grande. Claro, la etnografía que se utiliza en antropología, también utilizan algunos sociólogos, hay algunos politólogos que también han utilizado la etnografía o algunas herramientas de la etnografía para estudiar, por ejemplo, las culturas políticas o cómo funcionan los partidos políticos. Eh, Pareciera que subvierte un poco esta lógica del método científico también, pero en realidad no la subvierte, porque el antropólogo cuando hace etnografía lo que está haciendo es primero es ir a observar y luego experimentar, entre comillas, o contrastar una hipótesis, una idea preconcebida que pueda tener sobre lo que puede estar pasando en determinado lugar. Y cuando va al campo, comprueba su hipótesis o la rechaza. Y luego concluye. O sea, está presente esa lógica de todas maneras. Ahí tenemos una pregunta, perdón, no vi. Daisy dice, en ese sentido, creo que se refería a la pregunta anterior, si una hipótesis del estudio es rechazada, ¿es concluyente? ¿Concluyente en qué sentido? En el sentido de que ya no se puede estudiar más. Yo diría Oh, que no, porque o sea, alguien puede demostrar una hipótesis, pero luego viene alguien y demuestra otra hipótesis. Y muchas veces con los mismos datos, solo que utiliza una metodología distinta. Esto se ve mucho yo diría que más lo vemos en psicología, quizá. Bueno, otros campos también, ¿no? Pero sí, o sea, alguien puede rechazar una hipótesis o decir que el estudio no encontró lo que sospechaba, ¿no? También puede ocurrir Hola, eso. buenas tardes, ¿qué tal? Con respecto a mi consulta, sí, justamente iba con respecto al área de psicología, porque suelo brindar tutoría externa a chicos de la facultad y tuve una experiencia justamente con un trabajo de investigación en la que el resultado del estudio era una hipótesis rechazada. Sin embargo, la tutora oficial de la facultad eh, básicamente hizo cambiar la estructuración de la conclusión como
como para presentar una hipótesis válida, porque según ella, una tesis no puede tener una hipótesis rechazada. De hecho, que yo le había explicado a las alumnas, ¿verdad? Que no era tan definida de esa manera la situación, pero como era la tutora oficial de la facultad y era ella quien tenía que firmar el informe para presentar el borrador final, entonces usó un método que para mí fue realmente bastante extraño, pero como para que la tesis, como para que la hipótesis del estudio sea aprobada, por decirlo así. Y ese nomás era, me había quedado mi duda, ¿verdad? De si es que una hipótesis es rechazada, si el resultado es una hipótesis rechazada, si es concluyente igual. O sea, que si yo puedo igual realizar mis conclusiones de la investigación o tengo que manipular las variables, por decirlo así, hasta tener una hipótesis aprobada. Eh, entiendo, es una muy buena intervención. Eh, yo creo que aquí es donde más o menos las tesis se diferencian de cualquier otro tipo de investigación, ya sea un artículo o un artículo, vamos a decir, porque las tesis generalmente son afirmativas. Eso es algo que quizá también hubiera sido bueno mencionarlo en la exposición. Tiene cierto sentido cuando te dicen, por ejemplo, que una tesis no puede demostrar un negativo o decir que aquí no ocurre tal cosa. Por más que hay investigaciones científicas en revistas y todo ello, que sí afirman eso, o sea, se manejan de esa manera. Hay estudios que demuestran la ausencia de vínculos entre dos variables, por decirlo así. Pero una tesis generalmente tiene que ser afirmativa, ¿no? Tienes que demostrar algo. Entonces, sí, sí tienes un poco de sentido esa corrección. Pero la cosa es depende cómo se ha llevado la investigación después. Entiendo, entiendo. Gracias. Sergio, pero en el caso de que la hipótesis fuera rechazada o digamos que no se encontró lo que se quería encontrar, eh, tampoco creo que es válido reestructurar toda la investigación solamente para tener una, una afirmación al final. O sea, no sería un poco torcer el diseño. Sí, en el sentido de que se estaría manipulando algo que ya se venía trabajando, ¿no? Pero claro, o sea, pero volvería a lo de antes, ¿no? Generalmente, tradicionalmente, vamos a decir, una tesis debe ser una proposición o un enunciado afirmativo, ¿no? Tiene que descubrir algo. Ujú. Puede que, claro, puede que en un nivel superior de la discusión, digamos, pero, pero ¿por qué tiene que ser así, no? O sea, ¿por qué no podemos hacer una tesis donde demostremos que no hay eh, vínculo entre una cosa y otra, ¿no? Que también es muy importante. Si uno piensa un poco este tema, muchos problemas de investigación, esto es normal en la investigación científica, ¿no? Pero en ciencias sociales muchos problemas de investigación importantes son de este tipo, vamos a decir de tipo negativo, es decir, que no hay vínculo entre una cosa y otra. Por ejemplo, bueno, esto se ve más en psicología y también en evolución cultural, este vínculo entre el coeficiente intelectual y el, el grupo étnico. Algunos dirán hay un vínculo, otros dirán no hay vínculo, ¿no? Pero igual es un problema importante. O estos vínculos, estas conexiones que puede haber entre la alimentación y el desempeño educativo, por ejemplo. También son temas que son importantes, ya sea que uno afirme o niegue algún vínculo, ¿no? Pero sí. Entonces, quizá deberíamos romper un poco esta idea, ¿no? De que las tesis necesariamente tengan que ser algo afirmativo. Pero bueno, tradicionalmente es así. Sería bueno Tal vez cambiarlo. por una cuestión pedagógica, ¿verdad? Como suelen ser las primeras investigaciones o intentos de investigación, se sigue una estructura muy rígida y bueno, no,
Algunas instituciones no quieren salirse de eso, pero realmente son valiosas las hipótesis rechazadas. Y hay toda una discusión sobre, ¿verdad? Cuando los investigadores buscan estadísticamente encontrar ciertas correlaciones, porque siempre es eh, más probable que te publiquen una afirmación positiva que una negativa, y todo lo que conlleva con la crisis de la reproducibilidad en varias disciplinas. Eh, eh, Creo que también tiene valor el hecho de no encontrar algo o de no hallar lo que uno pensaba que iba a hallar. Ahora, quizá también puede ser importante también este otro tema que me acabo de recordar, es que, al menos aquí en Perú, me parece que hay un par de universidades que para obtener el título profesional, es una figura que no existe en otras partes, pero bueno, al menos aquí es así. Para obtener el título profesional, ya no piden tesis, sino que te piden un artículo científico, lo cual puede ser, de cierto modo, positivo, ¿no? Claro que los talleres de tesis se terminarían si de pronto todo cambiara, pero los reemplazaríamos por talleres de investigación científica en general. Ahora, las tesis, creo que más es una, o sea, ¿por qué existen las tesis? Yo creo que más por una cuestión de cultura, ¿no? De tradición académica simplemente. Muy fácilmente se pueden reemplazar las tesis por artículos científicos que se puedan publicar en revistas donde obtengan visibilidad. La rigurosidad en su elaboración no va a cambiar, posiblemente sea más difícil hacer un artículo que una tesis. En mi experiencia lo es. Una tesis puede ser más extensa, puede tener más páginas, puede tener anexos, y toda la cosa que queramos, pero que una revista medianamente rigurosa o prestigiosa o reconocida te acepte un artículo es mucho más complicado que el jurado de tesis te apruebe la tesis. A veces los jurados no siempre están especializados en el tema de la tesis y te la aceptan pues porque a grandes rasgos ven que está bien, ¿no? Que tiene sentido, ¿no? Pero, claro, cuando uno manda un artículo a una revista, lo normal es que el editor de la revista mande el manuscrito a un investigador que es experto en el campo, es un experto en el tema que uno ha investigado. Y desde luego que el feedback que uno recibe es diferente, completamente diferente, de alguien que no es especialista. De tener alguna intervención, algún punto de vista, algo, alguna experiencia que hayan vivido en sus tesis con sus asesores o con los jurados también, a ver qué podemos aprender. Entonces, Perdón, te vuelvo a hacer la misma pregunta que ayer. ¿Cuáles son los errores más comunes en la elaboración de los diseños? en todo caso, yo diría del marco metodológico, porque los diseños ya son algo más cerrado. Y de hecho, en las tesis, bueno, a ver, de aquí salen dos preguntas, ¿no? En las tesis de ciencias sociales yo tenía aparte de dedicarme a la asesoría, tengo bueno, tuve la experiencia de ser asistente de cátedra en un curso de tesis hace ya varios años. Y lo que siempre veía en los cursos de tesis
era la ausencia de diseños de investigación, lo cual puede ser bueno y malo. Ahora, generalmente los diseños que utilizamos los antropólogos son la etnografía. No decimos que la etnografía es un diseño de investigación. Muchos no lo sabemos. Algunos dicen que la etnografía es un método, otros dicen que es una técnica. Yo creo que está más cerca de ser un diseño o una técnica que un método. Y esto es un problema también que tiene que ver con el marco metodológico de la tesis. Imagínate que tú digas, la metodología de mi tesis va a ser etnografía. Es como decir que la metodología de tu tesis va a ser encuesta o va a ser una entrevista. No, no cuadra mucho la idea. Eh, pero aparte de eso, a veces hay en ciencias sociales investigaciones que no tienen ningún diseño, lo cual puede ser bueno en el sentido de que son de tipo exploratorio, por ahí que el tesista va explorando cosas nuevas, pero por ahí que no es bueno en el sentido de que, y que, o sea, uno pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de investigación es? ¿Es experimental? ¿Es no experimental? ¿Es transversal o longitudinal? Pero una vez me pasó, solo una vez, que uno de los estudiantes, cuando yo era asistente de cátedra de este curso de tesis que comento, mencionó algo muy chévere, mencionó cuál era el diseño de esa investigación. Dijo algo así como transversal no experimental. Y yo me quedé como en shock en ese momento, porque dije, me equivoqué de facultad y entré a otra. Entonces, eso fue muy interesante porque no se ve normalmente en las ciencias sociales. Hay una muy mala formación, y esto yo lo sé porque también soy de ciencias sociales. No me quiero poner a mí mismo como el iluminado. Yo más o menos vengo de esa experiencia, yo entiendo lo que es ser formado en ciencias sociales y carecemos un poco de formación en metodología de investigación, en diseños de investigación, en métodos de investigación, en técnicas. En antropología al menos podemos ser muy buenos en lo que refiere al trabajo de campo, y eso sí lo rescato, pero el trabajo de campo no puede ir solo, sino queda aislado, queda desconectado, queda muy atomizado con respecto a la teoría, otros estudios, a los diseños de investigación, en fin. Y lo otro que mencionas es esto de los errores, de los apartados de metodología de la tesis. He tenido la chance también de revisar tesis como parte de mi trabajo. Eh, lo más grave que he encontrado es que hay tesis cuyo apartado de metodología tiene una página, ¿no? o media página. eh, ¿Y qué revela eso? No es un tema de cantidad de páginas, sino revela que, a ver, si es que alguien va a hacer una tesis, lo normal es que alguien diga, mi metodología es esta, o voy a utilizar estas técnicas, o, o voy de esta manera por esta razón, o por estas razones, ¿no? O sea, explicar por qué es que estás procediendo de esta manera. Hay muchos artículos científicos que lo explican. En la sección de metodología te dicen por qué es que están haciendo tal cosa. O sea, no solo te indican lo que van a hacer, ¿no? Paso uno, paso dos, en fin, sino que te indican por qué es que lo están haciendo. Y en algunos casos te explican en qué consiste esa metodología nueva o distinta que pueden estar utilizando. Y yo en mi tesis, por ejemplo, de pregrado, utilicé como método, o casi casi como técnica también, aunque en realidad no hubo técnicas porque no hubo extracción de datos, pero es casi un método, esto de la revisión de literatura. Entonces yo, como era una tesis teórica, no quería dejarla en el aire, no quería que solamente estuviera guiada por propia reflexión, sino que dije, vamos a darle un orden un poco también a esto. Y refería a las revisiones de literatura, específicamente algo llamado revisión narrativa. Y hay una serie de pautas. Por supuesto, hay autores que no se ponen de acuerdo, pero hay un cierto consenso en torno a cómo es que se tiene que hacer una revisión narrativa. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar este método, esta herramienta, y la voy a utilizar para mí. Y en ello, yo no solamente me tomé unos cuantos párrafos, un par por ahí, explicando qué es una revisión de literatura, para que quien lea la tesis entienda qué cosa es lo que voy a hacer. Y eso es justamente la idea del apartado de metodología. Claro, a veces uno simplemente menciona lo que va a hacer porque presume que los lectores ya saben y todo eso. Pero no está de más ahondar en por qué es que vas a proceder de esa manera.
¿Por qué de esta forma y por qué no de otra? Y yo expliqué por qué utilizar una revisión narrativa cuando hay varias formas de revisión sistemática de literatura. ¿Por qué utilizar una revisión narrativa y no un metaanálisis? Porque el metaanálisis es más para estudios experimentales, para estudios cuanti. En cambio, el mío no era un estudio cuanti ni experimental. Entonces yo tuve que más o menos justificar la metodología, por decirlo de alguna forma. Y en eso es que mi apartado de metodología de mi tesis de pregrado creo que tiene 19 páginas o algo así, que es algo completamente ya un extremo, pero lo que yo quise que quedara claro, la metodología que estaba utilizando. Y eso creo yo que es la forma en la que se debe proceder en las tesis de metodología. No solamente indicar, no solamente decir encuesta, cuestionario, no, explicar todo. Explicar por qué se diseñó el cuestionario de esta forma, explicar por qué la metodología va por este lado, explicar por qué doy estos pasos, por qué no tomo el camino que otros autores han utilizado, sino un camino distinto, o por qué estoy siguiendo un método que se ha utilizado en otros estudios, por qué considero que debería seguir este método, qué es lo bueno de seguir este método. Y así uno le va dando forma a la metodología, vas ahondando, vas explorando, vas profundizando y vas descubriendo cosas que en principio no veías. Muchas veces lo difícil no es escribir lo, digamos, lo profundo, sino lo obvio. A veces uno actúa de forma automática y das pasos sin darte cuenta que los estás dando. Pero es muy importante darse cuenta de lo obvio y explicarlo en la parte de metodología. Ese sería en todo caso lo que yo diría como que el error más grande, ¿no? Simplificar demasiado lo que es el apartado de metodología. Tenemos una pregunta en el chat. No sé si la estás leyendo, si la puedes ver. Sí, aquí la estoy leyendo. A ver. Existe una metodología que sea análisis de literatura y que ese análisis sea uno de los resultados de la investigación. Sí, de hecho es la revisión de literatura la que yo estoy mencionando. Eh, el concepto se llama, o este conjunto de herramientas o métodos se llaman revisión sistemática de literatura. En algunos casos les llaman simplemente revisión de literatura. Y hay toda una serie de herramientas. Pues yo descubrí, para mí esto fue como entrar a un universo diferente. O sea, yo pensaba que los estudios teóricos te dejaban llevar más que todo por la, vamos a decir, la creatividad personal del investigador. Sabía lo que era un metaanálisis, pero no sabía que había toda una gama de herramientas. Y en todo caso, yo diría que esa metodología de que sea análisis de literatura sería la revisión sistemática de literatura. Algunos utilizan revisión sistemática de literatura para armar el marco teórico y de esa manera hacer que el marco teórico sea un poco más sistemático, valga la redundancia, o más estructurado, pero otros hacen una investigación que consiste en eso, o sea, en la revisión sistemática de literatura. ¿Sistemático qué implicaría? Yo diría que exhaustivo, exhaustivo. Claro, uno de los objetivos de una revisión de literatura es, por ejemplo, discutir una teoría, que fue lo que yo hice en mi tesis de pregrado. Analizar la literatura que sustentaba determinada teoría. Eso fue más o menos lo que yo hice. Y en ciencias sociales hay un libro, me parece que está en inglés, creo que es Systematic Review in Social Sciences, algo así, o Literature Review in Social Sciences. Lo pueden encontrar en Library Genesis. Eh, es toda una gama de cosas, de herramientas. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, comentario, acotación? Sí, adelante, Arami.
Buenas. Quería consultar, profe, si tenés algunos consejos para el bloqueo mental. Eso es algo que me pasa a mí hasta el día de hoy. Yo creo que la solución para eso es leer simplemente, leer todo lo que se pueda leer y leer, tomar inspiración de otros estudios. Si es un tema de redacción, pues mi consejo siempre es redactar lo más simple posible para evitar estancarnos. Eh, si es un tema de marco teórico, leer es la única solución. Buscar literatura, leer y tomar inspiración de lo que encontramos. No necesariamente todas las investigaciones tienen que ser absolutamente creativas, no tienen que ser eh, absolutamente novedosas en el sentido de que no puedes tomar nada de otra referencia a otros autores. Eso no debe ser así. De hecho, uno puede tomar toda la inspiración que quiera. En algunos casos hay muchas investigaciones que incluso toman los métodos de otros autores para más o menos emplearlos en la investigación que uno quiera hacer. Y eso es legítimo. Una buena cura para el bloqueo es leer con mucha atención y o al menos para empezar, ir por lo simple, empezar por lo simple. Ya después ya la cosa se va a complicar. Gracias, profe. Pero sí tengan muy en cuenta que el apartado de metodología de las tesis, eso quizá puede ser el consejo que les puedo dar, es donde no solamente indican qué métodos van a utilizar o cuál es el marco metodológico, sino también tiene que explicar por qué, para que tenga un poco más de consistencia, ¿no? Para que el capítulo o apartado de metodología no luzca tan flaquito como generalmente luce en algunas tesis. Es para que eh, ahí uno tiene que explicar todo lo relacionado a la metodología, sin extenderse demasiado, claro, porque si no ya sale otra tesis, pero tiene que quedar como que bien establecido por qué es que las cosas se hacen de esa manera. Bueno, si no hay más consultas o comentarios, podemos ir cerrando la sesión. No sé, Sergio, alguna palabra final que quieras dejar, así de recomendaciones en general, o algún libro en especial de los que recomendaste, de los que colocaste, ¿verdad? En la lista del taller que recomiendes con más detenimiento, o algún ensayo, o incluso alguna tesis modelo que recuerdas. De la literatura, de los libros que están en la bibliografía recomendada, bueno, yo diría que todos, en realidad, todos tienen, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas formas de cómo escribir sobre una tesis. Algunos autores inciden en lo metodológico, otros en lo teórico, otros en los datos, otros en la presentación de la tesis. También hay algunos manuales que están ahí mencionados y van a dedicarle un par de capítulos a cómo presentar la tesis, ¿no? Es decir, cómo exponerla ante un jurado. Eh, Lean todo lo que puedan. Guíense por el índice, por último, si no quieren leer todos los libros de inicio a fin. Guíense por los índices y ustedes van a encontrar qué partes son las que más les interesan. Lean todo lo posible sobre cómo hacer una tesis. Eh, y traten de hacerla. A veces una tesis es como un mal necesario, ¿no? No tiene que pasar por ese ritual para poder decir, ya soy un investigador, ya soy un graduado. Y mucha paciencia.
Hablar también, mucha paciencia porque es algo que toma tiempo. Mucha paciencia, calcular los recursos que uno tiene. Si no tiene disponibilidad para hacer trabajo de campo, hagas trabajo de campo. Un tema que te apasione, porque eso es lo que te va a mantener enganchado. Si el tema no te apasiona, la tesis la dejas arrimada por años. Eh, Hay temas que incluso pueden ser no tradicionales para las ciencias sociales, pero que últimamente están ya, bueno, hace unos años ya están como que ganando terreno. Eh, por ejemplo, películas, he visto que hay tesis sobre películas, hay tesis sobre todo por la cuestión de comunicación, hay tesis que tienen que ver sobre géneros musicales, por ejemplo. En antropología, alguien hizo una tesis sobre los ajedrecistas, sobre este deporte, el ajedrez, porque el antropólogo que hizo esta tesis era ajedrecista. Eh, Ahí pueden viajar a una comunidad, pueden hacer un estudio etnográfico incluso de su propia familia, si es que tienen una historia interesante, o de algún negocio, de algún emprendimiento. Yo creo que las ciencias sociales en ese aspecto son muy flexibles. Realmente uno puede estudiar cualquier cosa. Puedes estudiar por último una serie, ¿no? De televisión, The Voice, no sé qué, o, o cualquier cosa, pero lo importante es que lo que define la rigurosidad de una tesis no es tanto el problema que vas a investigar, porque hay todo un revuelo acerca de si es legítimo hacer una tesis, por ejemplo, de los Caballeros del Zodiaco, ¿no? O si es que es legítimo hacer una tesis sobre los memes, por ejemplo. El tema o el problema no tiene absolutamente nada que ver con la rigurosidad de la tesis. La rigurosidad de la tesis está en el marco teórico y en el marco metodológico. Ahí es donde se esconde la rigurosidad de una tesis. Puedes hacer una tesis sobre tu grupo favorito de K-pop, perfecto, pero ocúpate de la metodología, ocúpate del marco teórico. Y es ahí donde va a salir la rigurosidad de la tesis. Los científicos sociales tenemos esa facilidad, no como los científicos naturales, que están encerrados en los laboratorios. Tienen que estudiar lo que su profesor les dice que estudien. ¿Ok? Es más jerárquica esa comunidad. Pero hay que aprovechar lo que tenemos, ¿no? Las riquezas que tenemos. Ese Y sería en todo caso mis divertirse, consejos. y divertirse de paso si es que se puede. Sí, 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 divertirse, vivir el proceso, no apurarse por querer terminarlo, porque a veces queda mal. Eh, Diría, creo que es una frase, no recuerdo cómo es, pero disfrutar el camino, algo así, ¿no? Y hablar con gente, contarle a la gente la tesis. Y cuando uno habla, a veces se estimulan ciertos, recuerdo haber leído un artículo, ¿no? En fin, hablar como que estimula ciertas áreas del cerebro que tiene que ver con la creatividad. A veces cuando uno cuenta la tesis a sus amigos, por ahí que se te ocurre una idea en medio de la conversación y la incluye. Contarle la tesis también a personas que no tienen nada que ver con la investigación para ver si es que nos estamos dejando entender y de esa manera llegar a un público que sea más amplio. Eso puede ser. Así que la próxima ida al peluquero ya tienen tema de conversación. Con el barbero. Sí. Bueno, dejamos por aquí esta noche. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron estos 3 días por confiar en Ciencia del Sur. Estaremos enviándoles los materiales, las presentaciones, las grabaciones de estos 3 días el martes. Y estén atentos para futuros talleres. Encantaría también escuchar sus sugerencias o pedidos de temas. Así podemos armar propuestas según sus intereses. Entonces, buenas noches a todos y nos encontramos en un próximo evento. Entonces, Chao, chao.